Bueno, vamos a hablar ahora del fenomenal desarrollo de los puentes de hierro y acero a partir de principios del siglo XIX. Bueno, hasta el siglo XIX hemos comentado ya que la tipología predominante, prácticamente la única tipología que se estaba ejecutando, era la de los puentes arco de piedra, de sillería, de ladrillo, puentes arcos de fábrica. Pero bueno, desde finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX empiezan a producirse tres fenómenos que son al mismo tiempo y que justifican o explican el desarrollo de esta tipología nueva de puentes, que hace que haya un antes y después en el diseño y en la construcción de puentes. Estos tres fenómenos son la aparición del ferrocarril, que con sus trazados tan exigentes crea la necesidad de grandes viaductos. El desarrollo de la minería y de la siderurgia, comenzando por la fundición, siguiendo con el hierro forjado y finalmente con el acero a mediados del siglo XIX. Cada vez estos materiales metálicos son mejores, la fundición todavía tiene mucho carbono y es frágil y quebradizo. Hay un avance con el hierro forjado, el que está hecho la Torre Eiffel, y bueno, y finalmente el acero es un material mucho más dúctil y resistente. Y en tercer lugar, el desarrollo paulatino de la teoría de estructuras, que comenzando en el siglo XVII con Leonardo da Vinci, que plantea los primeros problemas con Galileo, Newton y Leibniz desarrollan el cálculo diferencial a la par. Hooke, por ejemplo, a mediados del siglo XVII, encuentra que hay una proporcionalidad entre carga y deformación, y ya posteriormente, en el siglo XIX, Bernoulli, la flexión, Euler el pandeo, Young, Navier, el estudio de la flexión, Saint Venant plantea rigurosamente la torsión. Posteriormente el cálculo de celosías, Kuhlmann, Ritter, Mohr, y finalmente los criterios energéticos con Castigliano, ya cerca del final del siglo XIX. Tenemos aquí una diapositiva del primer puente metálico de la historia, que es el puente de Coolbrook, también llamado Iron Bridge, en el año 1776. Tiene una luz de 30 metros, está hecho de fundición y, como vemos, es una imitación de un puente de piedra tipo arco. Incluso la forma de las barras de fundición, reproduce la forma de unos sillares. Es decir, está reproduciendo los mecanismos de los puentes de piedra. Siempre que aparece un material nuevo, en principio, y antes de encontrar de verdad el campo en el que ese material se puede expresar de una manera más intensa, lo que se hace es, casi por mimética, reproducir los mecanismos de las antiguas tipologías. Este es el caso. Las primeras vigas en celosía, metálica, porque de madera ya existen desde el siglo XVIII, sobre todo en países madereros, como por ejemplo Suiza, los hermanos Grubenmann pues desarrollan unas celosías de madera realmente complejas. Pero en acero, la primera celosía metálica está datada en el año 1840, hecha con barras de fundición y de hierro forjado. Los primeros planteamientos científicos, es decir, los primeros cálculos, pues son las vigas Pratt, Whipple, Warren, lo que lleva a una proliferación de patentes tremenda. Como curiosidad, bueno, de la proliferación que hay, vemos aquí unas celosías patentadas por Albert Finn en el año 1850, que paradójicamente, pues como veis, no lleva ningún cordón inferior, es decir, es la antítesis de una celosía. Y no solamente estaba diseñada, sino que estaba construida, como vemos aquí en la fotografía, incluso pasando un tren por encima de ella. A mediados del siglo XIX, el ingeniero inglés Robert Stephenson, bueno, pues proyecta y construye el impresionante puente de Britania sobre el estrecho de Menai en Gales, del año 1850, como hemos dicho. Tiene de fenomenal, tiene de innovación, tiene de genialidad, que es el primer puente que tiene una sección cajón de alma llena. Aquí vemos una dovela, por así decirlo, una sección de este puente. Tiene unas luces de 70 más 139,5 más 139,5 más 70. El cajón tiene una altura de 9 metros y una anchura de 4,2 metros. Es de hierro forjado.
Robert Stephenson, el autor de este puente, era hijo de George Stephenson, un minero de Newcastle que fue el creador de la locomotora de vapor. Robert estudió en la Facultad de Ciencias de Edimburgo. La construcción de este puente casi fue un ensayo y error. Hizo bastantes ensayos allí mismo, in situ, entre los que llegó a la conclusión o descubrió los fenómenos de pandeo de las alas de los cordeles comprimidos, del cajón. Como veis en la sección transversal, rigidizó bastante con perfilería las alas superiores e inferiores para evitar ese pandeo. Hasta el año 1930 no se repitió la tipología de cajón metálico, es decir, pasaron 80 años. En el año 1930, qué casualidad, se incendió este puente, el 23 de mayo. Y no se reconstruyó hasta el año 1972, y se reconstruyó colocando unos arcos en celosía bajo los cajones, y dotando a dos niveles de circulación al puente de Britania. En el nivel superior, automóviles, y en el nivel inferior, dentro, trenes. Es muy interesante el procedimiento constructivo de este puente. Como veis en la figura superior izquierda, se trata de una viga continua, una viga cajón continua, que se construyó llevando por flotación cada uno de los tramos, izándolo y posándolo, apoyándolo encima de las torres, de las pilas. Claro, todos sabemos que según izamos uno de los vanos, en ese momento, y recién izado, el vano trabaja como una estructura isostática, con un momento flector de PL cuadrado octavos en su centro. Posteriormente, unieron entre sí los vanos, el 1 con el 2, el 2 con el 3 y el 3 con el 4. Pero claro, el hecho de unir entre sí los vanos no lo convierte para el peso propio en una estructura continua hiperestática, lo convierte en una estructura hiperestática para las cargas que van a ir a continuación sobre el puente, pero las que ya han deformado el puente, ahí se han quedado. La intención de Robert Stephenson era que para incluso el peso propio la estructura fuese continua hiperestática, y lo hizo mediante el artificio de gatear hacia arriba los apoyos de la viga continua encima de las pilas 1, 2 y 3. Al gatear hacia arriba, lo que está haciendo es meter una ley de momentos flectores opuesta, unos momentos flectores negativos, subir, digamos, la ley de momentos positivos del peso propio y convertirlo en una ley hiperestática. Mediante este artificio, muy intuitivo, pues Robert Stephenson convirtió incluso para el peso propio el puente Britania en un puente continuo. Y estas torres que vemos que continuían hacia arriba, con unas ventanas aquí arriba, no era estético, sino que, como ya os dije, este puente estaba en la vanguardia de lo que se había construido y tenían sus reticencias de si no sería necesario, con posterioridad a su ejecución, colgarlo de unas cadenas cuyas catenarias se anclasen en lo alto de estas pilas. Por eso se hicieron las torres a un nivel superior al del cajón. Como veis, no hizo falta convertir esta viga continua magnífica en un puente colgante. Para el ferrocarril se hicieron grandes celosías múltiples, por ejemplo el viaducto de la Bouvelle, de Nordling y Muraux, del año 1869. Es un puente que está en el macizo central francés. Fue construido por avance en voladizo. Son 6 vanos de 50 metros de luz. También tenemos el viaducto Bessures-sur-Creuse, perdón por la pronunciación, del año 1864, también de Nordling y Muraux, con vanos de 50 metros. Aquí vemos abajo cómo se construyó. Se construyó por empuje. Veis aquí una torre de atirantamiento. Como veis, las almas en estos puentes eran un intrincado entramado de diagonales que se cruzaban entre sí. Y llegamos al magnífico puente del Firth of Forth, hecho en Edimburgo por Fowler y Baker en el año 1890. Este viaducto es ahora patrimonio de la UNESCO, patrimonio de la humanidad, nombrado así por la UNESCO. Tiene 2,5 kilómetros de longitud
y contiene una doble vía. Los vanos centrales tienen la impresionante luz para la época de 520 metros, gravitando la parte central a 45 metros sobre el nivel del agua. La obra duró 7 años e interesó a unos 4.000 trabajadores. La obra pues tuvo 98 muertes durante el desarrollo de los trabajos, bastantes, era otra época. Y se emplearon 55.000 toneladas de acero, que es exactamente la misma cantidad que se usó para construir el Empire State Building de Nueva York. Tiene 8 millones de remaches, como dato curioso. Como veis, se trata de una celosía espacial, con un cantilever, un tramo cantilever simplemente apoyado entre los extremos de la celosía. En esa celosía llama la atención el correcto diseño o tipología de cada una de las barras de la celosía. Así, los tubos comprimidos son tubos, o sea, las barras comprimidas son tubos de acero. Las secciones traccionadas son perfilería abierta. El tubo de acero es una sección que tiene un radio de giro muy alto y, por lo tanto, frente a fenómenos locales de inestabilidad o pandeo, es la sección que mejor funciona. Bueno, este puente, el puente del Firth of Forth, ahora mismo tiene un taller permanente de mantenimiento, una colonia con 50 casas. El acero, del que está construido, es un acero que tiene una tensión de rotura de 550 megapascales, aunque realmente está trabajando a apenas 180 megapascales, es decir, está bastante sobrado. Si en 1890 Foley y Baker consiguieron 520 metros de luz con el Firth of Forth, en 1917 Cooper y Modjeski pues quisieron superar ese récord y alcanzaron los 549 metros, en una tipología bastante parecida. Bueno, el puente no tiene la gracia ni la estética que tiene el puente del Firth of Forth. Aquí lo veis. Este puente, pues realmente fue un puente con muchas vicisitudes durante su construcción. De hecho, tuvo 2 accidentes catastróficos. En el año 1907 se hundió el puente en construcción con 75 víctimas, incluido el ingeniero que dirigía las obras. Y la segunda vez fue cerca de la inauguración, cuando estaban colocando el tramo cantilever en el centro. Aquí veis, aquí os señalo cuando se cayó el tramo cantilever en mitad del río, mientras lo estaban izando para colocarlo definitivamente. Otra celosía múltiple, otro gran puente de acero, es el puente de Quicksburg o puente de la calle 59 en Nueva York, del año 1909, construido por Gustav Lichtenhall, que era el ingeniero que dirigía el departamento de puentes de Nueva York. Tiene una luz de 360 metros. Aquí vemos unas fotos, el que está en Nueva York pues habrá pasado, lo habrá visto, es un puente, la verdad, bastante curioso. Y esta tipología pues todavía se ha seguido construyendo unos cuantos años. Y pasamos a ver los puentes arcos metálicos. El primero de ellos es el puente de Colebrook. Lo hemos explicado antes. Es un puente que es un puente arco hecho de fundición que imitaba la tipología de los puentes de piedra. Los siguientes arcos, el puente de Sunderland en el año 1796 de Wilson y Burdon, con un arco de 72 metros que tenía la misma tipología que el de Curry y que fue reconstruido en el año 1858. Aquí vemos la foto de la reconstrucción. Arriba a la izquierda, el primer puente de Sunderland, abajo a la derecha, el segundo puente, el reconstruido. Como vemos, para transmitir la carga del tablero al arco, lo que se diseñan son unos círculos, unos anillos metálicos. La verdad es que son unos elementos tan flexibles que no hacen una transmisión eficiente de la carga del tablero al arco. Ya fueron criticados por Thomas Telford. Thomas Telford tiene una gran aportación en los puentes metálicos. Aquí vemos, por ejemplo, el puente de Carrickelachi del año 1815 con una luz de 46 metros y el puente de Galton del año 1829, 45 metros de luz. Fijaos en que la transmisión
entre el tablero y el arco no se realiza con esos circulitos, con esas circunferencias, sino con una celosía bastante cuajada. El puente de Carrousel, construido en París en el año 1869 por Antoine Polonceau, que desarrolló esta tipología. Como veis, se parece bastante esta tipología al segundo puente de Sutherland. Y consiste básicamente, como hemos dicho antes, en hacer una transmisión del tablero al arco a través de unos círculos, que como hemos dicho antes, otra vez, son muy flexibles y la verdad es que no son muy eficientes. Este puente tiene 3 luces de 48 metros. El arco es un arco de fundición relleno de madera para incrementar la inercia y así evitar los fenómenos de pandeo y abolladura. En el año 1935, este puente fue sustituido por uno de hormigón. Bueno, un puente de ese tipo, un arco de ese tipo, es el puente de Triana, o de Isabel II, construido por Steinhacher y Bernadette en el año 1852 en Sevilla. Es una tipología, como el arco que hemos visto antes, con unos círculos, como hemos visto antes. Realmente no era muy eficiente. Precisó diversos refuerzos, vibraba con el tráfico rodado, y al paso de las procesiones en Semana Santa oscilaba peligrosamente. De hecho, en el año 1954 se cerró al tráfico pesado. Y luego no se demolió, pero se reforzó, colocando un tablero autoportante por encima, proyectado por Juan Batanero. Llegamos a Eiffel, el magnífico Eiffel, y los grandes arcos en celosía que construye en el siglo XIX. Eiffel construye sucesivamente en fundición, en hierro forjado y en acero. Combina a fondo la teoría y la práctica. Es un gran ingeniero. Aunque fracasó en su intento de estudiar en la escuela de París, se sacó un título de ingeniero químico. Y representa el orgullo de la ingeniería francesa posterior a la derrota en Sedan en la guerra franco-prusiana. Decía Eiffel que el principio básico de la belleza arquitectónica es que las líneas esenciales de una construcción vengan determinadas por una perfecta adecuación a su uso. Es decir, la estética tiene que ver con la estática. Bien. En el año 1877 proyecta y construye el puente de María Pía en Oporto. Lo proyecta con su discípulo Théophile Cheyrin. Es un arco de 160 metros de luz. Es un arco que dicen en forma de croissant. Tiene mayor inercia en la clave y una inercia mucho menor en los extremos. Es decir, se trata de un puente biarticulado. Y entonces la inercia está bien distribuida, porque la inercia está concentrada en la clave, que es donde tienen los mayores momentos, al tratarse de un arco biarticulado. Y la inercia, pues, es mínima en los arranques, donde los momentos flectores son nulos, por estar ahí articulado, como hemos dicho. La construcción fue por avance en voladizo, con tirantes auxiliares desde las pilas, es decir, no se utilizó ninguna cimbra. El puente de Luis I en Oporto, este es de Théophile Cheyrin, el discípulo de Eiffel, ya separado de él. Es del año 1885. La plataforma superior tiene 390 metros de longitud y la inferior 174. El arco tiene 175 metros. Aquí vemos que este arco ya no tiene la forma de arco biarticulado, ya no tiene una inercia mínima en los arranques y máxima en la clave, sino que tiene la mayor inercia en los arranques. Se trata entonces de un arco bien potrado. Aunque el gran viaducto de esta época es el viaducto de Garabit en Francia, del año 1889, en el macizo central sobre el río Truyère, de Eiffel, Coechelin y de Boyer.
Es un arco de directriz parabólica de 165 metros de luz a 120 metros sobre el río. Aquí lo veis. Es decir, su color característico rojo es famoso. Las triangulaciones son de hierro forjado. La construcción también fue por avance en voladizo y el arco está biarticulado. Tiene menos canto, el canto mínimo en los arranques, el canto máximo en la clave. Y si os fijáis, la anchura del arco es mínima en la clave y máxima en los arranques, para darle mayor estabilidad frente al viento lateral. La geometría, por tanto, es en forma de croissant. El viaducto ferroviario de Thanos del año 1902, aunque aparentemente puede parecer un viaducto muy parecido a los anteriores, es distinto en el sentido de que este viaducto, pues, son realmente dos arcos triarticulados pero en planos inclinados y construidos por avance en voladizo. Aquí lo veis en esta sección transversal. Aquí veis cómo se va construyendo. Se construía como una celosía en avance en voladizo, triangulando, aprovechando la triangulación natural del propio arco. Es un arco triangulado. Realmente, pues es una mezcla entre arco y celosía. Y es triarticulado. Fijaos aquí en la clave, donde se ve claramente la articulación. El puente de Alejandro III en París, del año 1900, está situado entre los Inválidos y los Campos Elíseos. Es un puente de Jean Rexall. Es de estilo Beaux-Arts, como la Ópera de París. Es un estilo que se caracteriza por la simetría, la jerarquía de espacios, la profusión de detalles arquitectónicos como balustradas, pilastras, relieves, guirnaldas, etc., y la policromía, utilizando mucho el contraste del dorado con la piedra. Son 15 arcos paralelos de acero fundido de 107 metros de luz y la anchura total es de 40 metros y son arcos triarticulados. El rebajamiento es enorme. La relación entre la flecha y la luz es de 0,059. Este rebajamiento del arco hace que el arco produzca unos empujes tremendos, enormes, sobre los estribos, unas grandes cargas horizontales. En una zona fluvial como es el Sena, en París, solo pueden ser contrarrestados haciendo unos estribos de muchísimo peso, unos estribos muy masicos. Es decir, es una tipología cara. Digamos que es una tipología, estos arcos inferiores están rebajados, una tipología no demasiado adecuada a una zona con un cimiento pobre, como son las zonas fluviales. Resulta una tipología mucho menos adecuada que los arcos superiores bowstring. Los estribos se ejecutaron con cajones de aire comprimido a 16 metros bajo el agua. El tablero es de acero laminado. El puente San Luis en el año 1874, sobre el Mississippi, fue diseñado y construido por el capitán J.B. Eads. Eads no tenía ningún tipo de conocimiento de ingeniería. Realmente era un buzo, un aventurero, un cazatesoros, que se conocía el río Mississippi como la palma de la mano. Por eso contrató a calculistas como Flat y Pfeiffer, famosos calculistas de la época. Tiene 3 vanos de 153, 159 y 153 metros con un rebajamiento de 0,1, relación entre flecha y luz. Y cada vano está formado por 4 arcos planos paralelos. Es la primera utilización de acero en un puente de América. Aquí vemos una foto de la actualidad del puente de San Luis. Es la primera vez donde las cimentaciones se ejecutan con aire comprimido y a 30 metros de profundidad. Cuando hablemos del puente de Brooklyn, el puente colgante de Brooklyn, contaremos algunas curiosidades sobre las cimentaciones con aire comprimido. Hay una placa en el puente que dice el Mississippi, descubierto por Marquette en 1673, puenteado por el capitán Eads en 1864, lo que es incierto, puesto que el descubridor del río Mississippi fue el español Hernando de Soto ya en el año 1541. En estas diapositivas
se puede ver la manera en la que se construyó este arco. Si os dais cuenta, se construyó por avance en voladizo del arco, atirantándose a la pila, formando una triangulación provisional. Aquí lo vemos. Hablamos ahora del puente de Hohenzollern en Colonia. Como tipología inédita interesante, es un arco bowstring. Es decir, el arco es superior y del arco se cuelga el tablero. Esta tipología tiene la ventaja de que no provoca empujes horizontales sobre el terreno, puesto que el empuje horizontal del arco es transmitido al tablero que se tracciona. Por lo tanto, es una tipología que al no transmitir al terreno esfuerzos horizontales, es una tipología adecuada para zonas fluviales y de poca capacidad portante, en contraposición al puente de Alejandro que vimos antes. Este arco del puente de Hohenzollern tiene 168 metros de luz. Aquí debajo vemos el puente sur, también en Colonia, con 165 metros. Fueron construidos a principios del siglo XX y destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente fueron reconstruidos. Vamos a ver ahora los tres grandes puentes, arcos de tablero intermedio, como son el puente de Hell Gate sobre el East River, el puente de Bayonne en Nueva York y por último veremos el puente sobre la bahía de Sídney. Este primero, el puente de Hell Gate, de la puerta del infierno sobre el East River, es así como se llamaba esa parte del río, del año 16, también proyectado por Gustav Lindenhall. Son casi 300 metros de luz. Fue el puente arco más largo del mundo hasta la construcción del puente Bayonne en el año 1931. Son dos arcos, uno en el cordón superior y otro en el cordón inferior, pero el del cordón superior la verdad es que pierde mucha eficacia porque no se empotra ningún elemento rígido. Por lo tanto, esa tipología de puente pues tiene ese fallo. Conceptualmente no está muy bien definido el trabajo del cordón superior. Como curiosidad, la operación Pastorius de los nazis en la Segunda Guerra Mundial intentó, sin éxito, por supuesto, destruir este puente con submarinos. El puente de Bayonne de Amman, hablaremos de Amman cuando hablemos de los puentes colgantes, es del año 1961, también en Nueva York, y tiene 504,6 metros de luz, y fue récord del mundo hasta el año 1976, ahí es nada. Como el puente que acabamos de ver de la Puerta del Infierno, la colaboración del cordón superior del arco queda devaluada. Aquí tenemos el magnífico puente sobre la bahía de Sídney del año 32 de Ralph Freeman, en Australia. Tiene una gran anchura, puesto que soporta 4 líneas de ferrocarril y 6 carriles de automóviles, y tiene 503 metros de luz. Y otra vez, como los otros dos puentes anteriores, no podemos sino criticar conceptualmente el arco superior, que no se empotra. En el año 1976, desbancando al puente de Bayonne, se construye el puente New River George en Estados Unidos, que alcanzó los 518 metros de luz. Bueno, este puente realmente es un puente magnífico y, como lo veis, es un puente muy simple. Terminamos este bloque comentando el puente récord del mundo actualmente en puente arco, que es el puente de Tiananmen sobre el Yangtze en Shanghái, y es del año 2009 y que son 552 metros de luz.